Amén. Es un gusto verlos, estar con ustedes esta mañana y quiero compartir lo que diríamos el ABC del cristiano. Sé que lo que van a oír es algo que saben, conocen, pero sentí en mi corazón que debíamos hacer un repaso sobre esto. Lo primero es que cuando nacemos de nuevo, o sea, el nuevo nacimiento, el hecho de ser hijos de Dios, ser creyentes, ese nuevo nacimiento que experimentamos y nos hace ser hijos de Dios, es algo de carácter celestial, es algo que viene de Dios. El nuevo nacimiento es más que una fórmula o una oración, hablando de la oración del pecador. Entonces, el nuevo nacimiento, el hecho de ser creyentes, hijos de Dios, es algo que el Señor produce, es algo que el Señor hace en nuestros corazones en una forma milagrosa. En Juan capítulo 3, versículo 3, cuando Nicodemo se acercó al Señor Jesús siendo un líder de los fariseos, el Señor le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no hay un nuevo nacimiento en nuestros corazones, no veremos el reino de Dios, ni siquiera llegaremos a sus puertas. Es imposible ir al cielo si no hay un nuevo nacimiento. En el versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El nuevo nacimiento no es algo terrenal, es algo celestial. Una cosa es nacer como criaturas de Dios, pero otra es nacer como hijos de Dios. Lo primero es terrenal, lo segundo es espiritual. Necesitamos un nacimiento del espíritu. Y dice que ese nacimiento, ese nuevo nacer, es obra de la palabra y del espíritu, ya que el agua tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, no hay otra manera que Dios haya dispuesto que el nuevo nacimiento se dé a través de la palabra y a través del Espíritu de Dios. Santiago capítulo 1, verso 17. Aquí el apóstol Santiago nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, no hay mejor dádiva, ni hay un don que sobrepase al nuevo nacimiento. Y toda buena dádiva desciende de lo alto, de los cielos. Es algo espiritual, no es algo terrenal. Y dice el versículo 18:
Él, hablando de Dios, Él de su voluntad, de su libre albedrío, Él de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, el nuevo nacimiento no es algo que yo decido, en cierta forma, sino que es algo que Dios hace por su voluntad. Él es quien nos da la facultad de ser hijos de Dios. Él decide. Y qué bendición. Entonces, el nuevo nacimiento es un don dado por Dios. Por lo tanto, nadie, ningún ser humano puede producir el nuevo nacimiento. Sí puede ser un canal, pero nunca la fuente. Amén. Entonces, el Señor es quien decide si somos nacidos de nuevo o no. En Juan capítulo 6, versículo 44, Juan 6, 44, dice, ninguno puede venir a mí, nadie puede llegar a Cristo Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie puede llegar a los pies de Cristo a menos que el Padre haga un milagro. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Nadie puede llegar a los pies de Jesús a menos que oiga al Padre. A menos que sea enseñado por Dios. Porque, hermanos, cuando nacemos de nuevo, Él nos hace acercarnos a Jesús. Pero de ahí en adelante, en todo nuestro andar como creyentes, tiene que ver con una sola cosa: acercarnos día a día más a Jesús. Por eso, dice aquí, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó y aprendió, ¿de qué? De las enseñanzas, viene a mí. Entre más oigamos las enseñanzas de Dios, más nos acercaremos día a día a Jesús. Amén. Pero igual, de principio a fin, tiene que ver todo con un propósito, con una sola cosa: oír al Padre. Si oímos al Padre, iremos a Jesús. El Señor mismo dijo: si no lo trajere mi Padre, no pueden venir a mí. Entonces, el nuevo nacimiento es un milagro. Es algo que viene de los cielos. Y debemos sentirnos gozosos, dichosos, bienaventurados, porque al Señor le plació darnos ese nuevo nacimiento y que seamos nuevas criaturas. Amén. Juan capítulo 3, versículo 31, otra vez. Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 31.
dice, el que de arriba viene es sobre todos. ¿Quién vino de arriba? El Señor Jesús. He aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad como está escrito en el libro. El que viene de arriba viene. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Verso 23. Juan 8:23, perdón. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces, el que ha venido de arriba es el Señor. Amén. Y cuando recibimos el nuevo nacimiento, la vida de Cristo en nosotros, hemos recibido la vida de los cielos. Amén. Y de ahí en adelante hay una diferencia entre lo terrenal y lo celestial. Entonces, cuando nacemos de nuevo, hermanos, dejamos de ser terrícolas y nos volvemos extraterrestres. ¿Amén? Dejamos de ser terrícolas, nada de la tierra. Eso ya pasó. Ahora somos del cielo. Somos hijos de Dios. Somos gente que viene de arriba. Ese es un misterio, pero es algo que debemos saber y entender y tenerlo en nuestro corazón, que nosotros como Jesús ya no tenemos nada que ver con las cosas terrenales y debemos buscar las cosas celestiales, las cosas de arriba, las cosas eternas. El Señor fue claro cuando les dijo, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y cuando nacemos de nuevo, ya dejamos de ser de este mundo. Esto es terrenal, algo etéreo. Lo real es lo espiritual, es lo eterno. Romanos 8, versículo 9. El apóstol Pablo hace énfasis en esto. Él dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Por lo menos eso es lo que el Señor espera de nosotros. Que ya no vivamos según la carne, sino según el Espíritu. Ese Espíritu que viene de lo alto. Esa dádiva o ese don dado por Dios. A veces no entendemos la magnitud de ser hijos de Dios, de haber nacido de nuevo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno
no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dices? No es de Él. Así de claro, ahí no hay grises, o es blanco o es negro. Si el Espíritu de Cristo está en mí, yo he nacido de nuevo y soy hijo de Dios. Y ya no soy de este mundo, es un hecho, Él lo dice. Pero si no he nacido de nuevo, si no tengo el Espíritu de Cristo en mí, entonces puede ser que esté convencido, pero no convertido. Necesitamos convertirnos al Señor. Y la clave es si tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Si Jesús vino de arriba y ese Espíritu recibí cuando nací de nuevo, eso hace que yo sea creyente. Eso hace que yo ya no sea de este mundo. Eso hace que yo corra en pos de las cosas celestiales. Amén. Ahora, 1 Corintios 6:17. 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, cuando yo recibo al Señor, cuando yo abro mi corazón a Cristo Jesús, en ese momento yo me uno al Señor. Y como dice aquí, un espíritu somos. El espíritu que había en Cristo es el espíritu que hoy mora en mí. ¿Se acuerdan que leíamos de cómo, hablando de Moisés y de los ancianos, el Señor tomó el espíritu de Moisés y lo puso sobre los ancianos y todos empezaron a profetizar? Entonces es lo mismo. El espíritu que había en Cristo es el espíritu que hemos recibido y ahora somos un solo con Él. Estamos en unidad, hablando espiritualmente. Ahora, si yo recibí al Señor, si yo tengo el Espíritu de Cristo en mí, si yo soy uno con Él, entonces me doy cuenta que no soy ya terrenal, ya no soy de este mundo, ya soy espiritual, un ser espiritual. Entonces, lo próximo que el Señor hace, lo vemos en la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Primero es que he venido a ser uno con el Señor. He nacido de nuevo. Tengo el Espíritu de Cristo. Ya no soy terrenal, soy extraterrestre. Soy celestial. Y parece ciencia ficción y alguien dirá, este pastor está loco. Pero no, es una realidad. Es algo que el Señor dice. Pero luego que yo he venido a ser uno con Él, dice, porque por un solo espíritu, el mismo espíritu que estaba en Cristo, el mismo espíritu que ha venido a morar a mi corazón. Ahora, ese mismo espíritu, dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo.
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primero, el Señor lo que hace en nosotros es que nacemos de nuevo. Lo segundo es que por ese espíritu, el espíritu de Cristo que mora en nosotros, Él nos sumerge o nos establece en una iglesia local. Amén. Ese es lo próximo. Una mala costumbre que he visto y oído en muchos evangelistas es decirle a los nuevos creyentes, a los que acaban de recibir al Señor, le dicen: busque una iglesia donde congregarse cerca de su casa. ¿Cuántos han oído eso? ¿Sí? Es algo que repiten mucho. Ahora que ya recibió al Señor, ahora busque una iglesia cerca de su casa y congréguese. Deberíamos de decir mejor: le invito a congregarse en mi iglesia, o en la iglesia por lo menos donde me han invitado a predicar. Dado por sentado que conozco la iglesia, es una buena iglesia. Amén. Pero no podemos decir, puede ir a cualquier iglesia. No. Debemos invitarlos. Y por lo general, lo que yo he visto es que siempre el que nace de nuevo dice: ¿y a dónde se congrega? Usted puede decir: mire, busque, no, ¿y usted a dónde va? Yo quiero ir donde usted va. Ellos saben por el Espíritu que esa iglesia sí es verdadera. ¿Entienden? Conozco un hermano que antes de conocer al Señor hizo cosas que no debía y fue a parar a la cárcel. Y en la cárcel encontró a otro que estaba ahí también preso, que sí conocía al Señor. Y en medio del ambiente carcelario, el creyente siempre compartía del Señor. Él sabía que había cometido un error, pecado, estaba pagando las consecuencias. Pero este hombre le dijo: yo quiero conocer al Señor, pero yo quiero ir a la iglesia donde usted asistía, no a otra iglesia. Él dice: porque yo ya vi el fruto, en cierto sentido, ¿entiende? O sea, nunca alguien me ha hablado como él. Entonces le dijo: no, deme la dirección donde usted asistía o donde usted asiste. Yo quiero ir ahí. Y este señor o este hombre salió antes que el hermano y buscó la iglesia donde él se congregaba. Hoy ya tiene años de estar congregado con nosotros. Y ahí está fielmente, caminando con el Señor. Y él me decía: no, yo quería ir donde él iba, no a otra iglesia, yo ahí. Y ahí está el hermano. El hermano salió de la cárcel y nunca regresó, por pena, por vergüenza, no lo sé. Pero mejor el convertido en la cárcel, ahí está fielmente y tiene varios años de estar ahí con nosotros. Pero ¿por qué digo esto? Porque, hermanos, si alguien nace de nuevo, debemos invitarlo a la iglesia, a nuestra iglesia, donde nos congregamos, y no dejarlo así, porque va a terminar en lugares
donde no son iglesias del Señor, sino clubs. Ahora bien, el que nació de nuevo, el Espíritu lo llevó a una iglesia local y está ahí congregado. Ah, pero ahora, aquí en la iglesia yo ya puedo hacer lo que quiera. No, momento. 1 Corintios 12, verso 3. El apóstol Pablo deja muy en claro. Dice 1 Corintios 12, 3. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Amén. Hay una evidencia del nuevo nacimiento. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los dones, como hemos hablado, son para que funcionen en la iglesia local, pero quien los produce es el mismo Espíritu. Nací de nuevo por el Espíritu de Dios, he llegado a una iglesia local por el Espíritu de Dios y aquí me desarrollo con los dones espirituales por el mismo Espíritu. Y dice, versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, todo lo que va sucediendo paso a paso en nuestras vidas es fruto del Espíritu de Dios. Amén. Hasta ahorita no hay nada en nosotros. Todo es el Espíritu de Dios. El nuevo nacimiento, el congregarme y aún los dones espirituales, los ministerios, todo es hecho por el Espíritu de Dios. Él no deja nada a las manos del hombre. Gálatas 4, verso 4. Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Verso 6. Y por cuanto sois hijos, ¿por qué? Porque tenemos el Espíritu de Cristo. Nadie puede llamarse hijo si no tiene el Espíritu de Cristo en él. Ahora dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, fíjense, el Espíritu de Cristo. ¿Para qué? Dice, el cual clama, Abba, Padre. Puede darle el micrófono. Ahí está. Juan Carlos.
Hace años usted nos explicó lo que dice 1 Corintios, que nadie puede llamar Señor si no es por el Espíritu, pero una persona X puede decir, sí, Él es mi Señor, pero hace años usted nos explicó, yo realmente no recuerdo, no sé si nos podría volver a explicar Ok, cuando, porque no es solamente literal, ¿va? sí, Digo, Él es Señor, ¿va? No, sí, sí. gracias. Amén. Bueno, el Señor tiene que ver con que Él es nuestro Dios. Amén. Ahora, cuando dice ahí, 1 Corintios 12, que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. No es una palabra por decirla, sino más bien el reconocimiento de que Él es nuestro Señor Salvador, Él es nuestro Dios. Por lo general, la gente dice Dios. Sí, Jesús es Dios, pero muy raro que alguien diga que Jesús es el Señor. Y si alguien lo dice, puede estar convencido, pero el hecho de decir Jesús es mi Señor es más que palabras. Es el Espíritu de Cristo en nosotros, el Espíritu de Dios, diciendo, Él es mi Señor. Amén. En cierta ocasión los discípulos le dijeron, Maestro y Señor. Y Él le dijo, sí, bien decís, yo soy vuestro Señor y Maestro. Primero es Señor, Él es nuestro Rey, nuestro Dios. Amén. Entonces sí, no es más que, no es cuestión de palabras, es cuestión de un sentir en nosotros. Stuart. Hace un tiempo atrás, yo estaba evangelizando a una persona y de hecho el viernes, yo estaba recordando esto nuevamente y lo estaba compartiendo con unas hermanas ahí en la aldea donde trabajo. Pero yo evangelizaba a este hombre y todo iba muy bien. Y después de haberlo evangelizado, me despedí de él y él me dice, el Señor le bendiga. Pero qué importante es lo que usted dice, el Señor Jesús, que digan el Señor Jesús. Entonces este hombre, después de haberlo evangelizado, pasamos como media hora hablando y cuando me despido me dice, el Señor le bendiga. Entonces yo le dije, gracias. Y me fui. Y el Señor me habló al corazón y me dice, regresa y pregúntale cuál es el Señor que Él quiere que te bendiga. Entonces yo regresé y le dije, disculpe, cuando usted me dijo, el Señor le bendiga, ¿cuál es el nombre del Señor que usted quiere que me bendiga? Y parece chiste esto, pero me dijo, el Señor de Esquipulas. Entonces, muchos podemos decir el nombre, o sea, la frase o la palabra Señor, pero en el corazón están pensando en otro nombre. Amén. ¿Verdad? Solamente eso, hermano. Bueno, entonces, hermanos, en otras palabras, todo lo que sigue como hijos de Dios dentro de la iglesia, también lo hace el Espíritu de Dios. Ahora vayamos a Gálatas 4. Dice, estamos en el verso 6, correcto. Y por cuanto sois hijos, si el Espíritu de Cristo está en nosotros,
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Esa palabra clamar significa dar voces, como en Marcos 11, verso 8. Marcos 11, verso 8. Cuando el Señor entró a Jerusalén en un burrito, ¿se acuerdan? Dice, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces. Esa es la palabra clamar. Diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque, hermanos, aún la alabanza es producida por el Espíritu de Cristo en nosotros. Es muy claro. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual da voces diciendo, Abba Padre. Es una alabanza. Y la alabanza aún no es algo nuestro. Es algo que produce el Espíritu de Dios en nosotros. Yo no sé cuántos antes tuvieron esa experiencia, pero las primeros, cuando yo iba a la iglesia antes de recibir al Señor, fui casi 8 años a la iglesia y yo no había nacido de nuevo. Y tal vez leía los cantos, tal vez lo entonaba, aplaudir no me gustaba mucho, levantar las manos peor y danzar ni se me ocurría. Pero cuando recibí al Señor, lo primero que yo quería era cantar, aprender los cantos. Lo primero que yo me hice cuando vine al Señor después de la Biblia fue un himnario. Porque yo quería aprender los cantos, yo quería cantar, yo quería aplaudir, yo quería levantar mis manos. Pero todo eso no procede de uno, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo en nosotros, quien lo produce. Amén. Aún decir, hermano, Dios te bendiga, aún eso viene del Espíritu de Dios. Yo conozco gente que no puede decir hermano a otro, se siente desubicado, se siente que, no, si no es mi hermano, yo por qué le voy a decir hermano. Literalmente, todo lo que hacemos dentro de la iglesia, aún la alabanza, procede del Espíritu de Dios. ¿Qué de la oración? Romanos 8:26, que hemos leído muchas veces. Y de igual manera el Espíritu, fíjese, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Entonces, ¿por qué? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, orar, alabar al Señor, los dones espirituales, los ministerios, todo lo que tiene que ver con la iglesia, todo lo produce el Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu de Cristo. Primera Corintios 2, versículo 12. Primera Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, dice Pablo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos
lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aún la enseñanza en la iglesia debe proceder del Espíritu de Dios. Y esa es una de las cargas de aquellos que predicamos, que sea Él en nosotros, que sea el Espíritu de Dios, porque caso contrario, eso va a ser solamente mantenerlos, va a ser un show, va a ser palabras persuasivas. Colosenses 3, versículo 10. Colosenses 3:10. Amén. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjese, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Hemos sido revestidos de Cristo. Y dice algo. Está hablando de la iglesia. De modo, perdón. Dice donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Aún nuestra relación horizontal cambia. Aquí, en la iglesia local, no es un conjunto de judíos o gentiles, ni es un conjunto de salvadoreños, chapines, mexicanos, santanecos, migueleños, chalchuapanecos, nada. Aquí no existe eso. Aquí él es muy claro que dice, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. No es que estamos reunidos diferentes grupos de personas, pobres, ricos, o lo que sea. No. Cuando venimos a la iglesia, él dice, aquí solo hay una persona. Es Cristo. Y Él es el todo y en todos. Amén. Ese es un misterio. Eso es algo que solo el Espíritu de Dios puede revelarlo y manifestarlo. Pero Él ya no mira a personas de diferentes culturas. Él lo que ve solamente es a su Hijo. Y debemos orar, Señor, permíteme ver a mis hermanos como tú los ves, que pueda ver a Cristo en ellos. El apóstol Pablo lo aclaró. 2 Corintios 5:16. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 16. De manera que nosotros de aquí, cuando recibimos al Señor, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne.
Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu de Cristo en él, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora es un hecho, este es un proceso, pero estoy viendo lo que Dios ve y lo que Él quiere que nosotros veamos. Aquí solo hay una persona, Cristo Jesús. Así lo ve el Señor. Él no mira a Hugo, Él no mira al hermano Orlando, a Juan Carlos. Él lo que mira es a su Hijo. Él mira al hermano Orlando y ve la vida de Cristo. Ve a Benjamín y ve el Espíritu de Cristo. Y así a todos. Él lo que ve, el Espíritu de Dios. Y no la carne. Y por eso el apóstol Pablo es bien claro. Donde dice: a nadie conocemos según la carne. A nadie. Debemos pedirle al Señor que nos dé ojos para ver a su Hijo en los hermanos. Porque aquí no hay más, como dije, salvadoreños, chapines, mexicanos, santanecos, chalchopanecos, etc. Solo la naturaleza de Cristo. Ahora, vayamos a Hebreos 11, verso 19. Este es uno de los pasajes que me gusta a mí. Hebreos 11, 19, hablando de la iglesia de Antioquía. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Lo primero que veo es que los discípulos que fueron esparcidos no hablaban la palabra. A ver, ¿qué dije? Perdón, Hechos, perdón. Es Hechos, sí. Ahí está, sí. Perdón. Entonces, dice que los que habían sido esparcidos no hablaban a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero hermanos, como el Señor dijo, si estos callan, las piedras hablarán. Ellos no querían hablarle a los gentiles. Pero dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, que ellos no podían callar. Y les hablaron a los griegos sobre Jesús. ¿Ven? Los discípulos callaban, pero el Señor, bueno, está bien, voy a levantar a estos. Y otros tuvieron que hablar en lugar de ellos. Y dice, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Estos no se callaban. Y eso debemos hacer nosotros, hablar del evangelio del Señor Jesús. Pero como alguien dijo, a veces parecemos de la secreta, ¿sí? No hablamos nada, todo es oculto. Pero debemos compartir si el Señor abre la puerta. Y dice, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. No se convirtieron a la iglesia.
Esa es la diferencia entre un creyente y un prosélito o alguien convencido. Nuestra conversión debe ser al Señor. Si es que el Espíritu de Cristo viene a nosotros. Y dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles otra vez al Señor, no a la iglesia. La iglesia en sí no debemos ser fieles, sino fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Como lo he dicho siempre, no me voy a cansar de decirlo. Al mundo se le predica, pero a la iglesia se le enseña. Por eso el Señor dijo, el que oye al Padre y aprende de Él sus enseñanzas, este me seguirá o este viene a mí. La iglesia necesita ser enseñada. A la medida que somos enseñados, nuestro corazón va a correr en pos de nuestro Dios. Y miren, lo último. Y a los discípulos ahí en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez. Cristianos. Perdón, mire, ¿y quién se congrega allí? Ah, pues mire, yo he visto que una familia que llega a la vuelta a mano derecha y dos, otros por allá, otros allá, otra familia, ellos se reúnen ahí. Ah, a veces vienen unos chapines y otros mexicanos y con la iglesia de Antioquía. ¿Quiénes se reúnen ahí? Unos cristianos. Por primera vez. Eso debe ser el testimonio de la iglesia local. El Espíritu de Cristo nos hizo nacer de nuevo. El Espíritu de Cristo nos ubica en una iglesia local. Todo lo que hacemos, la alabanza, la oración, todo tiene que ver con Cristo Jesús. Los hermanos son Cristo Jesús. Y entonces, ¿quiénes se congregan? Cristo Jesús. Por eso somos cristianos. Amén. Todo lo que el Padre hace, lo hace bajo la naturaleza de su Hijo. Todo lo encarrila en Cristo Jesús. Por eso nadie puede tener gloria en este negocio, ¿entienden? En esta obra, en la obra de Dios. Porque de principio a fin, quien la hace es el Espíritu de Dios. No importa la raza, la cultura, ni el idioma. Lo único que prevalece en una iglesia es el Señor. Por último, no lo busquen, lo conocemos. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Primera de Pedro 4:17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? El juicio comienza por la casa de Dios.
Ahora Apocalipsis 20:11. Hablando del juicio de Dios. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, ¿qué estamos leyendo? Bueno, este es el fin de todo, al fin de este mundo. El juicio final, el juicio del trono blanco, donde Cristo va a juzgar a todos los hombres por sus obras. Ahora pensemos, el día del juicio cada uno va a presentarse delante del Señor. Y si nació de nuevo y aparece en el libro de la vida, es salvo. Va a ser juzgado por sus obras, así será el galardón que va a recibir. Si es un impío y no está en el libro de la vida, va al infierno, pero va a ser juzgado por sus obras y así será su castigo en el infierno. Entonces, ¿cómo va a ser el juicio final? Imagínese así, una sala de juicio como la que existe hoy. Está el juez sentado con los libros, pasa el primero, viene, búscalo en el libro, lo buscan, no aparece, ahora buscan sus obras, condenado. Uno por uno. Pensemos los millones de años que se llevaría ese juicio. Si son millones de millones los que serán juzgados y Cristo ahí sentado, ya después de 4 siglos, Padre, necesito quien me releve. Son muchos. No voy ni por la tercera parte. ¿Será así? 1 Corintios 6, verso 2. ¿Cuántos han oído de esto del juicio? Sí, amén. 1 Corintios 6, 2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. ¿Qué va a suceder en el último juicio, en el juicio final? Va a entrar Cristo. Y cuando usted vean, va a decir, Pablo, se va a sentar y todos, Pablo va a decir, es que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entra Pedro va a juzgar, pero es que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y van a entrar otro y otro. Pablo dice, ¿acaso no sabéis, subraya eso, que los santos han de juzgar al mundo? Hermanos, no va a ser Jesús quien va a, bueno, como digo, no será Cristo el que vino hace
2000 años que va a estar ahí juzgando. ¿Será Cristo en los hermanos? Habrán miles de salas. Ese es el testimonio de muchos creyentes que tuvieron visiones, que tuvieron sueños de cómo iba a ser el juicio al final. Y sí, Cristo va a juzgarlos, pero Cristo en la iglesia, ¿entiende? Quiera Dios que hayamos gracia y seamos jueces en ese tiempo. Cristo, de principio a fin, Él va a hacerlo todo. ¿Y qué privilegio tenemos, hermanos, de ser llamados cristianos? No tenemos ni idea de lo que el Señor puede hacer en nosotros. Pablo bien claro, ¿acaso no sabe que vamos a juzgar a los ángeles también? A los ángeles que desobedecieron, a los ángeles caídos. Yo voy a juzgar a los ángeles, sí, y al mundo también. Por eso es que todo lo que Él hace, lo hace en función de Cristo Jesús. Aleluya. Qué privilegio, hermanos, ser llamados cristianos. Y aquí es cuando el profeta decía, ay Señor, dicen que son parábolas, no me creen, pero es la verdad, no es ciencia ficción. El Señor lo dice. Amén. Qué glorioso, hermanos. Qué bendición. Por eso el Señor dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Desde el primer día que recibimos al Señor, Él hizo la obra, el Espíritu Cristo vino en mí. Y Él nos va llevando, nos va llevando. Ojalá seamos jueces en el tiempo del trono blanco, del juicio del trono blanco. Romanos 11:36, Pablo dice, porque de Él, por Él y para Él son hechas todas las cosas. Un himno que yo entonaba antes con mucho gozo es, ¿cómo es que dice ese himno? Ya se me olvidó. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Cuál nombre? Tu nombre. Solo va a haber un nombre. Cristo Jesús. Cristo Jesús. No hay otro nombre. Solo existe uno. Amén. Pero el Señor le cambió a Abraham por Abraham. El Señor le cambió a Saulo por Pablo. El Señor le cambió el nombre a Simón por Pedro. ¿Y cómo dice eso? Muy fácil. Yo soy Samuel Rivas. Pero aquí tengo un miembro que se llama dedo. Tengo otro miembro que se llama mano. Tengo otro que se llama brazo, otro antebrazo. Tengo pie, tengo piernas. Amén, tengo ojos, oídos. Sí, pero todo es Samuel Rivas. En el juicio van a juzgar Pedro, Pablo, todos los apóstoles, todos los hombres de fe. Pero son Cristo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, de principio a fin, Cristo es nuestro todo. Amén. Como alguien dijo, en el cielo, la puerta tiene la forma de Cristo Jesús. Y solo Cristo va a entrar al cielo. Ahí voy yo.
para el cielo. Todo lo que no entra en el molde de Cristo se queda fuera, porque carne ni sangre pueden heredar ¿el qué? El reino de Dios. Solo Cristo. Amén. Hermanos, que veamos la grandeza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pónganse de pie. Qué bendición, hermanos. Qué privilegio es ser hijo de Dios. Nosotros no tenemos ni idea de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Me impacta cuando Josué llega corriendo donde Moisés, siendo un jovencito, y le dice: Moisés, hay dos en el campamento que están también profetizando. Impídelos, impídelos. Y Moisés se le queda viendo y le dice: ojalá todos profetizaran. Pero lo que me impacta es que en ese momento Josué tenía celo por Moisés, tenía celo por el Señor. Y en ese momento él nunca se le ocurrió ni se le imaginó que él iba a ser el sustituto de Moisés. A él ni se le ocurrió en su mente que él era el que iba a entrar a Israel en la tierra prometida. Nunca. Yo me imagino al Señor viendo al joven Josué. No sabes lo que vas a hacer, lo que yo voy a hacer en tu vida. Y el Señor haciendo ve. No tenemos ni idea de cómo el Señor puede usarnos. Solo tenemos que hacer una cosa: poner nuestros ojos en Él, esperar en Él. Nos sentimos incapaces, impotentes, pero el Señor puede hacer grandes cosas a través de nuestras vidas si seguimos al Señor. Amén. Amén. Santo es el Señor y su nombre el cielo hasta la tierra. Los ángeles lo Santo es el Señor.
Señor. Gracias por esta salvación tan grande. Señor, gracias.